esos son los hijos del diablo. Satanás, sus demonios y los falsos maestros quieren pervertir los caminos del Señor. Esa es la intención de ellos, pervertir los caminos del Señor. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo en su primer viaje se encontró con Elimas? Él le dijo: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Él tenía un espíritu endemoniado en él. Entonces Satanás y los falsos maestros quieren causar una convulsión grande, de manera que las personas no transiten por los caminos rectos del Señor. Ese es el propósito de ellos. Y los falsos maestros no es que aparecen en las iglesias así por la nada. El apóstol Pablo dice que vienen de afuera disfrazados como ministros de luz, como ministros de justicia. Y también Pablo dice que salen de la misma iglesia, Mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y mira aquí el versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y el verso 28. Pablo reunió a todos los maestros, los ancianos de Éfeso, y se reunió en Mileto y les dijo esto. Dice en el verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y mira lo que sigue diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Así es como los cataloga el apóstol Pablo. Dice: lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces de afuera pueden venir disfrazados como ministros de justicia, o pueden salir de adentro de la misma congregación. La idea de ellos es arrastrar a los cristianos fuera de la verdad, sacarlos de la verdad con engaños. Lo hacen, eso es lo que ellos hacen. Y mira el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 1. Pedro también a sus lectores, él advierte, a su audiencia, él está advirtiendo de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, hoy en día tenemos muchos falsos maestros reconocidos, ¿no? Reconocidos, y ustedes lo conocen a través de las redes sociales. Pero uno de estos falsos maestros de nuestros tiempos es Joel Osteen. Tanto los pastores John MacArthur como Steve Lobson en intervenciones señalan de este hombre el error que intenta pasar como verdad. Y ustedes conocen esto. Yo no quiero hablar tanto de todas las herejías de este señor, pero en una entrevista que le hizo Larry King y le hizo a Joel Osteen, le preguntó si Jesucristo es el único Salvador. Si tú crees en el Evangelio y tú predicas el Evangelio, y el Evangelio dice que Jesucristo es el único Salvador, entonces le hace la pregunta a Joel Osteen: ¿qué sucede con el católico? ¿Qué sucede con el musulmán? ¿Podría ser salvo en su propia religión? Y Joel Osteen, supuestamente, él es un ministro de justicia, él es un pastor, supuestamente. Y él respondió: no lo sé. Entonces, el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia, ¿ves? Por la obra de Jesucristo, ya que el pecador llega a ser perdonado y salvado en los méritos de ¿quién? De Cristo. Por eso es por gracia. No hay manera en que seamos salvos nosotros por nuestros propios méritos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Joel Osteen, que se presenta como ministro de justicia, él dice que no sabe. Yo no lo sé. O sea que acepta que aparte de la salvación únicamente por Jesucristo, que es lo que él cree, dice también hay salvación. Entonces, aparte de Jesucristo, podría ser salvo.
Y si la salvación ya no es por gracia, entonces la salvación es por las obras. Y esto causa una tremenda confusión, una perturbación mental en el cristianismo verdadero. Ese es un falso maestro. Y lo mismo sucedió en las iglesias de Galacia, en el tiempo del apóstol Pablo. Los falsos maestros visitaron a los hermanos de las iglesias de Galacia y comenzaron a confundirlos a ellos, a turbar a estos hermanos de Galacia, diciéndoles que aparte de Jesucristo, debían hacer algunas cosas en cuanto a la ley para su salvación. Y lo peor de todo es que estos hombres estaban pervirtiendo el verdadero evangelio. Pervirtiendo el verdadero evangelio. A los falsos maestros, el Señor les tiene destinado una cosa horrenda, una cosa durísima. No es poca cosa lo que ellos hacen. Deberíamos reconocer en medio de nosotros, porque el Señor dice, para ellos viene la condenación. La próxima semana vamos a hablar de la condenación de estos falsos maestros, pero mira lo que dice Gálatas 1:8, esto lo vamos a ver la próxima semana. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, eso sea maldito, es decir, la ira de Dios sobre él, la ira de Dios sobre él. Esa es la manera como Dios ve a los falsos maestros. Muchas veces nosotros no estamos reconociendo el mal que ellos hacen, ¿ves? No estamos reconociendo, decir, sí, dice esto. No es gran cosa. Pero este es el castigo de Dios para ellos. El verso 9 sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea maldito, sea la ira de Dios venga sobre ese hombre. Entonces las funciones ceremoniales, los ritos, algunas leyes de la religiosidad humana carecen de poder para restringir la carne. Por eso las personas que se apoyan en estas cosas son como muletas que un día más adelante se van a romper, se van a caer. Y esta era la clase de maestros que se estaban moviendo en las iglesias de Galacia, y de manera específica eran los judaizantes. El texto que nosotros estamos estudiando esta mañana, desde la semana anterior, se encuentra en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Versos del 6 al 9. Y por medio de este pasaje, hemos dicho, vamos a revisar, vamos a ver la condenación de los falsos maestros y los que están siguiendo este falso evangelio, para que nosotros como cristianos salgamos más afianzados del evangelio de la gracia que nos ayuda en nuestro diario vivir. Y estamos estudiando 3 puntos para ver esta condenación. En primer lugar, el asombro de Pablo por los hermanos de Galacia por abandonar el evangelio e irse al falso. En segundo lugar, vamos a ver las artimañas de los falsos maestros, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en tercer lugar, la próxima semana, la condenación de los predicadores de este falso evangelio. Entonces hagamos un repaso muy breve de lo que vimos la semana pasada, que es el primer punto, que es el asombro del apóstol Pablo al ver a los hermanos de Galacia que estaban de alguna manera dejando el verdadero evangelio, estaban sucumbiendo al falso evangelio. Por eso él comienza en el verso 6 diciendo, estoy maravillado. ¿Qué significa esta palabra maravillado? Significa estoy admirado, estoy asombrado, sorprendido. Se puede aludir también a estar aturdido. Pablo dice, estoy aturdido. ¿Por qué estaba aturdido Pablo? Bueno, sigue diciendo el versículo 6. Mira, dice, os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba asombrado el apóstol Pablo de cómo los hermanos de Galacia habían cedido a la falsedad. Y la sorpresa es que esto no había sido cuestión de muchos años, no. Dice, de que tan pronto, dice el texto, tan pronto os hayáis alejado. Según un erudito, dijimos la semana pasada, hizo una cronología y esto había sido máximo un año, menos de un año había tomado este cambio de parte de los hermanos de Galacia. Esta palabra que dice alejado significa apartarse, dejar de ser leal.
Así que habían dejado de ser leales a Dios. Mira lo que dice Gálatas 4:9. Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Otra vez querían llegar a la ley, regresar a la ley. Ellos estaban apartándose de la gracia de Cristo. Pablo más adelante va a decir: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos estaban apartándose de la doctrina que Pablo les había enseñado originalmente cuando él visitó por primera vez esta ciudad, este lugar. Ellos estaban apartándose de la verdad. En Gálatas 5:7 dice eso: vosotros corríais bien, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se estaban apartando de la verdad. Eso es alejarse. Y este verbo alejar en el idioma original está en un modo reflexivo, lo cual indica de que era un acto voluntario de alejamiento. Es verdad que los falsos maestros son culpables y la condenación durísima del Señor viene sobre ellos porque ellos estaban instigando y estaban queriendo sacarlos de la verdad. Pero este verbo alejar está diciendo que ellos consentían, ellos consintieron eso. Ellos consintieron eso, de manera que hay una responsabilidad en los hermanos de Galacia. Y Pablo se los hace saber porque ellos se dejaron engañar. Ellos se dejaron engañar de esa manera y cambiaron la gracia divina para irse nuevamente por la ley, por el legalismo. ¿De quién se habían alejado específicamente? Bueno, mira lo que dice el verso 6: del que os llamó por la gracia de Cristo. Se habían alejado de Dios. Es que ¿quién nos había llamado? Dios los había llamado. El llamamiento de Dios al cristiano, el llamamiento del cristiano viene de Dios. Y nadie más hace este llamado que Dios es el único que llama al hombre pecador a la salvación. Recuerden que no hay manera en que nosotros hagamos algo para poder agradarle a Dios. Él es, sin nosotros hacer siquiera una obra mala o buena, ya Dios ha decidido, va a hacer un llamado al hombre. En Romanos 9:11 dice: pues no había ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ves? Esto no depende de nosotros, no depende de nosotros, depende de Dios. Él es el que llama. La salvación es obtenida por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo. Esa es la única manera en que podemos llegar a ser salvos. Este es el llamamiento de la salvación y procede directamente de la misma voluntad de Dios. Es el que llama. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la gracia de Cristo es el acto amoroso, misericordioso y soberano de Dios de llamar al pecador para concederle gratuitamente la salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esa salvación se mantiene, según Romanos 8:30, hasta el tiempo de la glorificación. Qué tremenda salvación. ¿Ves lo que es la gracia? ¿Ves lo que es este evangelio de la gracia? Y Pablo por eso estaba perplejo. ¿Cómo, habiendo aceptado una salvación por gracia en los méritos únicamente de Cristo, ahora pasan a sostener esa misma salvación por medio de sus propios esfuerzos, por medio de cumplir unas ceremonias, por medio de algún ritual humano? No tiene sentido para Pablo, y por eso es que está él maravillado. Cuando alguien se aparta del evangelio de la gracia, cuando alguien se aparta del evangelio de la gracia, ¿a dónde va a dar? Bueno, al evangelio de las obras. Si te apartas del evangelio de la gracia, vas a parar a las obras. No hay otro lugar, ¿ves?
no hay otro lugar. Si tienes el evangelio de la gracia, no estás en las obras. Si tienes el evangelio de las obras, crees que por tus obras te salvas, no hay evangelio de la gracia. El esfuerzo humano, los méritos, la justicia propia no sirven para nada. Esos son las obras. Y Pablo le llama para seguir un evangelio diferente, así le llama esto, para seguir un evangelio diferente. ¿En qué sentido este evangelio era diferente? Que ya no era el evangelio por la gracia de Cristo, sino que era por las obras. Allí estaba cambiando, ¿ves? El problema es que cualquier cosa que se añade al nuevo pacto de la gracia lo destruye. No es que se vuelve mejor, sino que se destruye la gracia. Si una ley se añade a la gracia divina, deja de ser gracia ya no es por gracia. Si hay una ley, algo que tú haces, algo que debes cumplir, algo que debes hacer, entonces ya no es por gracia, estás pagando un precio por la salvación. Entonces ya no hay gracia, sino las obras. Ese es el problema. Pablo, al maravillarse de que tan pronto los hermanos de Galacia se hayan alejado del verdadero evangelio para caer en el falso, nos hace reflexionar a nosotros el día de hoy de que la cizaña puede brotar con el trigo en los suelos aún más favorecidos, porque los hermanos de Galacia tuvieron a un tremendo predicador, al mismo apóstol Pablo. En su primer viaje misionero, él predicó el evangelio y muchos fueron salvados. Dios salvó por medio de este evangelio. Y vemos que apenas han necesitado un año para que se alejen de la verdad. Es algo que nos hace reflexionar en nuestras propias congregaciones. Ahora, ¿qué se dice de aquellos que están introduciendo la cizaña o la falsa enseñanza? Bueno, Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Pedro, también refiriéndose a estos, él dice que ellos van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y Judas dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Qué tremendo. Entonces son como el lobo que está en el redil y que deberían por todos los medios de haberlos mantenido fuera de la iglesia aquellos hombres. Pero esto es justamente lo que nos lleva a nuestro segundo punto de nuestro sermón: las artimañas de estos falsos maestros. Es lo que vamos a ver el día de hoy, las artimañas de estos falsos maestros. Y lo tenemos aquí en el versículo 7, que dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué interesante, Pablo, que comienza diciendo: no que haya otro. Es decir, viniendo del versículo 6, es decir, que solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio, y ese evangelio es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio de la gracia, que otorga al pecador la salvación que no merece, pagando Cristo el precio de su sangre, ¿no? Porque el hombre merecía la condenación y él paga ese precio. No hay otro evangelio. Ese es el único evangelio, es el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio. Debemos entender esto, porque Pablo lo está diciendo aquí. Dice que no hay otro evangelio. Este es el único evangelio, el evangelio de la gracia. Si al evangelio de la gracia por Cristo le adicionamos algo, como el cumplimiento de una ley, como una comida que debes hacer, como una ceremonia que debes cumplir, como un mandato nuevo que debes hacerlo, como una regla, bueno, como una obra que también debes hacer, ya no se trata del evangelio de la gracia de Cristo. ¿Ves? Si no estás en el verdadero evangelio, no es que estás en otro parecido, en otro evangelio parecido. No es que estás en otro evangelio similar. No es que estás en otro que es el mismo evangelio o estás en uno mejor. Estás en el falso evangelio. Si no estás en el evangelio de la gracia, te encuentras en un falso evangelio que es el evangelio de las obras. Si no estás en el evangelio de la gracia, te encuentras en el evangelio de las obras.
Cuando Pablo está diciendo no que haya otro, está diciendo que solo hay un evangelio, y ese evangelio es el evangelio de la gracia de Cristo. No hay más evangelio. Y los gálatas han sido movidos a seguir este falso evangelio. Pero ¿quiénes los han movido a ellos a seguir este falso evangelio? Y mira lo que dice el versículo 7, sino que hay algunos han estado moviéndolos a los hermanos de Galacia para seguir este evangelio errado, este evangelio de las obras. ¿Quiénes son estos algunos que Pablo está señalando aquí? Porque dice no que haya otros, sino que hay algunos. ¿Quiénes son estos algunos? Bueno, estos son justamente los falsos maestros, y los falsos maestros son instrumentos de Satanás para introducir este falso evangelio. Satanás y sus demonios acostumbran a realizar sus obras de engaño por medio de seres humanos, y con mayor frecuencia ellos van a encontrar a líderes religiosos, a hombres que se van a convertir en los falsos maestros. Estos son los que aparentan ser cristianos, ¿no? Y por eso es que van a engañar, ¿no? De eso depende cuánto engaño van a tener. Nunca es más peligroso el falso maestro que cuando asume el aspecto de ángel de luz. Es que inicialmente no lo puedes reconocer, porque parece un ministro de justicia, parece un verdadero pastor, parece piadoso, parece que habla el verdadero evangelio. Es así como ellos se van a presentar. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¡Qué tremendo! Cuando estaban los apóstoles en todo su apogeo, el apóstol Pablo también señaló y dijo: falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si trató de emular a los verdaderos apóstoles, ¿cómo no lo hace con los verdaderos ministros? Ese es el trabajo de ellos. Y el daño más profundo que causan estos falsos maestros es que logran ellos tal vez engañar más cuando mezclan la verdad con un poco de error. Ahí está el impacto de ellos y el engaño de ellos, el mayor engaño de ellos, ¿no? Que cualquier tentación a renunciar por completo a la verdad. Si nos presentan algo totalmente equivocado, nosotros vamos a decir de manera natural: no, eso está totalmente mal. Pero ellos no se van a presentar de esa manera. Ellos no se van a presentar de una manera tácita, negando totalmente la verdad. No es así como se presentan ellos. Entonces ellos van a presentar la verdad con un poco de error, Y ahí está el gran engaño. Este gran engañador trabaja más hábilmente, entonces, incorporando falsas doctrinas con alguna modificación de lo verdadero. Él sabe cómo envolver sus venenos más mortales con un poco de modificar la verdad, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando lo tentó en el desierto, ¿ves? O cuando tentó a Eva en el huerto del Edén, que le dijo: con que Dios os ha dicho. Puede indagar de una manera suave a cualquier hombre, a cualquier cristiano. Si usted ha hecho jugo de naranja, usted sabe que si coge una naranja que está dañada, que está un poco podrida, tal vez no se da cuenta, y entonces hace el jugo con las otras naranjas, usted prueba el jugo y ve que está malo, que está dañado. Es una naranja dañada, daña todo el jugo, echa a perder todo el jugo. Así sucede con el pequeño error con la doctrina verdadera. Una mezcla de la verdad con algo de falso. Entonces ahí está el gran engaño de los falsos maestros. Saben ustedes que el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad se basa en las obras. ¿Ves? Ellos pueden decir: creemos en Jesucristo, Jesucristo es el Salvador, pero en realidad te salvas si tú das dinero. ¿Ves? Eso es como los que se salvan son los que más tienen dinero. Los ricos podrían salvarse. Entonces, eso se llama salvación por obras. ¿Ves?
Este evangelio es un evangelio falso porque está sustentado en las obras. Si yo doy más, eso sí soy salvo, dice. Voy a ser bien salvo. Eso es un falso evangelio. Justamente lo contrario que Pablo está sosteniendo aquí. Nosotros debemos tener cuidado con la enseñanza que tiende a retirar a Cristo de nuestra atención y confianza. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿quiénes son específicamente esos algunos que Pablo dice? Porque hay algunos, dice. Hay algunos que habían visitado a los miembros de las iglesias de Galacia. Ellos habían ido a hablar específicamente con ellos. ¿Quiénes son estos en realidad? Bueno, estos son los judaizantes. Estos judaizantes son los que decían ellos, aparte de Jesucristo, estaban obligando a las personas a hacerse judíos para ganar el favor de Dios. Mira, ellos te podían decir, oye, el evangelio es que Cristo salva. Ellos te podían decir, ¿sabes qué? Sí, Cristo salva, dice, pero ¿sabes qué? Debes hacer esto de aquí también de la ley para ser salvo. ¿Ves? ¿Y por qué decimos que son los judaizantes? Porque el apóstol Pablo, cuando él defiende su apostolado en el capítulo 1, en los versículos siguientes, él comienza a contar que él estuvo en la ciudad de Jerusalén en años atrás y habían unos hombres que a escondidas le expiaban a ellos y eran la misma clase de estos judíos que eran justamente estos judaizantes. Mira Gálatas capítulo 2 y el verso 4 dice, Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y Pablo los llama falsos hermanos. ¿Ves? Falsos hermanos. Luego Pablo señala que estos falsos maestros se caracterizan por apartar de la verdad y atraerlos hacia sí mismos. Es decir, ellos quieren sacarlos a las personas de la verdad y atraerlos hacia sí mismos. Eso es típico de los judaizantes. Mira Gálatas 4:17. Mira lo que dice Gálatas 4:17. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Ves? Las intenciones de ellos no es que te quieren conducir correctamente, dice, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces los judaizantes eran los que obligaban, entre otras cosas, hasta que se circunciden. Es decir, crees en Cristo, está bien, pero ¿sabes qué? Debes circuncidarte. Debes circuncidarte. Mira Gálatas 6:12 lo que dice. Gálatas capítulo 6 y el verso 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Sí ves? Ellos estaban obligando a los hombres a que se circunciden. Solamente, dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, estos eran los judaizantes, ¿ves? Es decir, que regresa a la ley. Necesitas cumplir la ley. Está bien Cristo, pero necesitas cumplir la ley. Y esto lo corrobora también Lucas en el libro de los Hechos, porque él es el escritor de este libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando hay un concilio allí, y eso va a suceder más adelante, y quisiera invitarlos a Hechos capítulo 15. Mira lo que dice el verso 1, porque aquí se presentan los judaizantes, y se da justamente el problema que lo estamos viendo anticipadamente aquí con los Gálatas. Hechos 15, verso 1, mira lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea, estos venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Qué tremendo! ¿Ves? Y ya, ellos iban a los cristianos, a los que ya habían recibido a Cristo, a los que ya eran salvos por la fe solamente y únicamente en Cristo Jesús. Ellos habían recibido el evangelio de la gracia y ahora se acercaban a estos y les decían, oye, para ser salvo necesitas algo más que Cristo. Tienes que cumplir esto de la ley de Moisés. Tienes que circuncidarte. Y mira lo que sigue diciendo el verso 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pablo y Bernabé discutieron con estos judaizantes. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén
y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, que vengan a Jerusalén, ahí a la iglesia de Jerusalén, a tratar este asunto con los apóstoles y también con los ancianos que estaban allí. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos son los judaizantes, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. También habían creído en Cristo, ¿ves? Pero obligaban adicionalmente que se circunciden, que guarden esa ley de Moisés. Qué fatal, ¿ves? Qué fatal, porque ellos eran salvos en este evangelio de la gracia y ahora estos hombres se estaban envenenando. ¿Qué estragos estaban produciendo en los miembros de Galacia? El hecho de que Pablo les había predicado que la salvación es solamente por gracia, por medio de Jesucristo. Y los judaizantes le enseñaban: está bien Jesucristo, pero ¿sabes qué? Necesitas circuncidarte si quieres ser salvo. ¿Qué estragos estaba produciendo en ellos? Mira lo que dice el verso 7, en Gálatas 1:7, el estrago que producían ellos. Dice: sino que hay algunos que os perturban. Estaban siendo perturbados. ¿Qué significa esta palabra perturbar? En el idioma original es un verbo que significa provocar gran aflicción, inquietar, confundir, ¿ves? Y fue utilizado en el mundo greco-romano de agitadores políticos que causaron gran confusión y agitación. Pero en el Nuevo Testamento aparece en un sentido figurado para describir, por ejemplo, la agitación mental y espiritual de un hombre. Podemos recordar a Herodes. ¿Recuerdan? Cuando él se enteró de que el rey judío había nacido, dice, se turbó él y toda Jerusalén. Se turbó. Es una gran agitación. Estaba turbado el hombre mentalmente. Es lo mismo que provocan estos falsos maestros con enseñanzas como estas. Están turbados los hermanos de Galacia. Están perturbados. Hay una gran aflicción en ellos. Y Pablo utiliza este verbo perturbar relacionándolos con los judaizantes. Mira Gálatas 5:10. Son ellos los que están provocando esto. Gálatas 5:10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mira el verso 12, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Estaban siendo perturbados. Había gran aflicción en ellos, había gran confusión. Y más adelante, cuando Pablo se despide de los pastores de Éfeso en Mileto, también utiliza este verbo relacionándolos con los judaizantes, que son ellos y su obra, la obra de los judaizantes. Mira Hechos 15:24. Hechos 15:24. Dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces los judaizantes estaban inquietando y confundiendo a los hermanos de Galacia, porque les estaban enseñando que aparte de Cristo, ellos también debían guardar la circuncisión y la ley. Y esto estaba creando una gran confusión en la iglesia. Los falsos maestros causan una gran conmoción emocional profunda, como lo señala el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el verso 18, que dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo lo pone como trastornar, pero acá cuando escribe a Timoteo es porque algunos estaban diciendo que ya se había efectuado la resurrección de los cristianos. Eso era algo falso. Él dice: esto están trastornando la fe de algunos. Pero eso es lo que estaban haciendo los judaizantes con los hermanos de Galacia. La tarea de los falsos maestros no solamente es perturbar, no solamente es causar gran agitación y confusión, sino también hay algo muy perverso, muy malvado. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7, Gálatas 1:7. Dice: y quieren,
Este verbo quieren denota intención, ¿ves? Es decir, que estos falsos maestros judaizantes, además de confundir a los cristianos de Galacia, tienen una intención malévola. ¿Qué intención podrían tener estos falsos maestros al enseñar la verdad con un poquito de error? ¿Qué intención tienen ellos? Bueno, mira lo que sigue diciendo el verso 7, es pervertir el evangelio de Cristo. Sabemos que el objetivo central del ataque de Satanás es el evangelio. Ellos hacia ahí quieren ir al evangelio. Entonces la intención malévola de los falsos maestros es pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto de pervertir? En el idioma original es un verbo poco común, se lo utiliza 2 veces. Significa transformar, significa cambiar. ¿Ves? En el Nuevo Testamento figura en Hechos 2:20. Quisiera que vayan a ese texto porque apenas son 2 versículos que maneja este verbo. Y sería bueno saberlo bien lo que significa. En Hechos capítulo 2 y el verso 20, el apóstol Pedro se levanta y va a responder con la profecía de Joel a una multitud que pensaba que los apóstoles estaban ebrios, o los 120 estaban ebrios, ¿no? Había descendido el Espíritu Santo, ellos estaban hablando en otros idiomas, en lenguas, y les oían hablar en sus propias lenguas las cosas del Señor, el Evangelio. Entonces el apóstol Pedro en Hechos 2:20 les dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Él está tomando las palabras del profeta Joel en el capítulo 2, el verso 31. Está haciendo suyas las palabras de Joel, está repitiendo la profecía de Joel solamente. Y es interesante porque aquí está la palabra que nosotros estamos estudiando, pervertir. Dice, el sol se convertirá en tinieblas. Y convertirá, esa es la palabra pervertir. Convertirá en la palabra pervertir, ¿no? Esta palabra es metastrepó. Metastrepó, esa es la palabra en el idioma original. Entonces dice, el sol metastrefó en tinieblas. El sol metastrefó en tinieblas. Es decir, que el sol se cambió en tinieblas o se convirtió en tinieblas. Y la única vez que se vuelve a usar este verbo es aquí en nuestro texto, en Gálatas 1:7, en el que los falsos maestros judaizantes tienen la intención ¿de qué? De convertir el evangelio de Cristo ¿en qué? En su opuesto. Porque fíjese, el sol se convirtió en tinieblas, es decir, algo que es mucha luz se convirtió en lo opuesto, que es tinieblas. Y lo mismo está usando el apóstol Pablo aquí con la intención que tienen los falsos maestros con el evangelio de Cristo, es convertirlo en su opuesto. El verdadero evangelio lo convierten entonces en el falso evangelio. Lo convierten en el falso evangelio. El evangelio de la gracia es convertido en el evangelio, entonces ahora por las obras. No me gusta hablar mucho de los nombres de falsos maestros. No es que no me guste. La Biblia nos faculta a los pastores de hablar e informar y advertir sobre lobos como estos, falsos maestros. Lo que no me gusta es dar mucho tiempo, mucho espacio para ellos, pero me veo forzado a hacerlos, porque he visto que algunos cristianos están un poco engañados con un hombre, y ustedes lo conocen, es Dante Gebel. Él es conocido por ser un falso maestro. De entre los errores que enseña es el evangelio de la prosperidad, ¿ves? El evangelio de la prosperidad, una salvación que se logra por medio de ofrendar, así que es muy parecido a las indulgencias de los papas en los siglos anteriores. Y esto que les menciono no es nuevo, porque usted va al internet, va a Facebook, y ahí algunos pastores reconocidos en el medio, ellos han documentado todas estas herejías. Pero hago esta referencia a Dante Gebel el día de hoy porque hace algunas semanas salieron unos videos, que posiblemente usted ya los haya visto también, donde aparece Dante Gebel predicando el verdadero evangelio. ¿Te parece eso sorprendente? Aparece predicando el verdadero evangelio. Es más, él repite muchas frases de Paul Washer. Para algunos resulta que Dante Gebel tiene hasta doctrina reformada. Ahí la han puesto, se ha reformado, tiene doctrina reformada Dante Gebel. Y yo lo he escuchado a él.
Y no se puede decir que está predicando un evangelio errado cuando lo escuchas, al menos en esos pedazos que salen, ¿no? Al contrario, diríamos que lo que dice es correcto, está en la Biblia. ¿Ves eso? Esto puede causar un poco de confusión, pero yo me pregunto, si Dante Gebel predicaba el evangelio de la prosperidad, vamos a suponer que predicaba el evangelio de la prosperidad, que sabemos que es el falso evangelio por las obras, y ahora está predicando el verdadero evangelio, ¿cómo es que no tenemos su confesión de haber predicado la falsedad tanto tiempo? Debería haber un hombre que es impactado, o que es convertido y ha visto el verdadero evangelio, puede decir y dar testimonio, ¿sabes qué? Yo prediqué el falso evangelio, estuve equivocado, pero no hay nada de eso en él. No observamos ningún tipo de arrepentimiento, sino que de pronto aparece predicando como Paul Washer. Debería haber arrepentimiento, nunca lo menciona, nunca está diciendo yo estaba equivocado, pero el Señor me ha hecho ver el error. No aparece nada de eso en él. Y el 24 de abril, unos días atrás, en Facebook, aparece un video, él contando una historia en la que su padre dice que vivía en esclavitud. Su padre vivía en esclavitud porque trabajaba en algo que no le agradaba y no vivía feliz. O sea, su padre sostenía a la familia, era responsable, pero era infeliz. No trabajaba en lo que le gustaba. Así que él dice, yo siendo un jovencito tomé la decisión de liberarme de trabajar, dice, haciendo lo que me gusta. Y que dice, la liberación me tomó cerca de 20 años. Yo me pregunto, ¿dónde está el evangelio verdadero en todo esto? Si te veo predicando en un video la verdad y ahora comienzas a hablar aquí de la esclavitud, ¿dónde está el verdadero evangelio en todo esto? Jesús dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y todos los hombres son esclavos del pecado, eso lo sabemos, lo dice Jesús. Pero Dante Gebel no habla de la esclavitud del pecado, sino de la esclavitud de trabajar en lo que no te gusta. Así que pone el deseo de los hombres que no ha sido cumplido como el problema del hombre. Como si ese fuese el problema del hombre, y lo señala como que estás viviendo en esclavitud. Qué equivocado. Pero el problema del hombre es el pecado del hombre. Y Gebel no menciona absolutamente nada de esto. El deseo nuestro, ¿importa acaso? Cuando tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿qué importa? Lo que te guste o lo que no te guste. Debemos agradar a Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que trabajemos en algo que no es nuestra entera satisfacción, bueno, nosotros como cristianos lo hacemos con gozo, porque eso glorifica a Dios. Y para Dante Gebel, la libertad consiste en lograr trabajar en lo que te gusta. Esa es la libertad para él, que le costó 20 años, dice, ¿no? Ese es un deseo carnal. Ese deseo carnal es la libertad para él. Es un deseo de, quiero esto, se cumple. Dice, eso es libertad. Cuando Jesús dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Finalmente dice que él consiguió la liberación después de estos 20 años de su vida. No dice que Cristo le libertó, sino que él compró su libertad, dice. Me costó 20 años, dice. Este es el evangelio por las obras. Este es un falso evangelio. ¿Sí ves? Dante Gebel ha querido vestirse nuevamente de ángel de luz como ministro de justicia para engañar. ¿Ves? Ya que por un lado aparece diciendo cosas correctas, pero por otro lado, ahí ves el evangelio pervertido que él tiene. Muchas iglesias llamadas cristianas que predican este evangelio pervertido no tienen conversiones genuinas, porque solamente el verdadero evangelio es poder de Dios para salvar a las personas. Por consecuencia, no va a haber vidas cambiadas y la iglesia resulta en una iglesia mundana y carnal. Debemos evitar la compañía de hombres que bajo la pretensión de hacernos bien solo procuran debilitar nuestra verdadera fe. Permítame terminar con unas implicaciones de esto de pervertir el evangelio, ¿no? Algunas implicaciones para nuestras vidas. Pervertir el evangelio es tan trágico, hermanos, que está robándole al mundo la esperanza de salvación. ¿Ves?
pervertir el evangelio roba al mundo la esperanza de salvación. Un evangelio pervertido no salva a ninguna persona. ¿Ves? No salva a ninguna persona. ¿Cómo un evangelio por las obras puede salvarle a alguien si el hombre lo único que merece por su pecado es la condenación? Todas las religiones del mundo anuncian el evangelio de las obras. Todas las religiones de una u otra manera se asientan la salvación en las obras. El catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, solo Jesús y todas las demás religiones basan la salvación por obras o cosas que ellos pueden hacer. Un evangelio pervertido no salva a ninguna persona y le roba al mundo la esperanza de salvación, porque no hay manera de que el hombre pueda ser salvo. ¿Ves lo grave de los falsos maestros? ¿Ves lo grave de los falsos maestros? En segundo lugar, un evangelio pervertido roba a la iglesia su consuelo de vivir por gracia. La salvación que ha sido recibida por los cristianos es por gracia. Y la manera en que viven los cristianos de ahí en adelante también es por gracia. Nosotros, salvos por Dios, necesitamos cada día la gracia de Dios para vivir. Si se le roba a la iglesia el consuelo de seguir viviendo por gracia, quiere decir entonces que la salvación va a ser sostenida o mantenida por los méritos del cristiano, por la habilidad del cristiano, por las fuerzas del cristiano. Pero no hay eso, ¿ves? Y si fuese que los cristianos sostienen su salvación por sus fuerzas, ya lo hubiésemos perdido el mismo día que nos salvó, ¿ves? Ya lo hubiésemos perdido, hermanos. Y finalmente, un evangelio pervertido roba a Dios su gloria. Roba a Dios su gloria. Cuando el pecador es salvado, el pecador es humillado completamente. Reconoce que es polvo de la tierra, que es trapo de inmundicia su justicia, que mereces la condenación. Y al único que se da loas y glorias es a Dios, porque Él ha provocado la salvación en el pecador. No hay otra manera de ser salvo, y por eso se exalta en toda iglesia al Cristo, que es el mediador, que es el que murió por nosotros. ¿Ves? Y se da gloria a Dios por eso. Pero cuando pones este evangelio pervertido, el que se exalta por las obras es el hombre. Es la religiosidad, es la iglesia, es la religión en la que tú estás formando parte. Se roba la gloria a Dios. Así que, hermanos, mantengamos nuestra confianza en este verdadero evangelio que nos ha dado el Señor a través de su palabra, que es nuestra mayor seguridad de salvación. Es aquí donde debemos estar anclados y confiados nosotros en este verdadero evangelio. La semana pasada vamos a ver la condenación de estos falsos maestros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor para con nosotros, por este evangelio de la gracia que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Cada vez vemos este evangelio, Señor, y estamos tan agradecidos a ti, Padre. ¿Cómo necesitamos esta gracia diariamente, Padre? Suministra esta gracia abundantemente en la vida de cada uno de nosotros, de manera suficiente para salir de toda pecaminosidad, para ser victoriosos en ti, Señor. Gracias te damos por ello. Padre, permite que este evangelio, por ninguno de nosotros, que ahora nos enteramos por el apóstol Pablo, podamos pervertir este evangelio, Señor, porque entonces estaríamos ahogando el grito de esperanza de un mundo que necesita salvación. Ayúdanos a ser fieles en esta comunicación de un evangelio verdadero, el evangelio por la gracia, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedir.